volvimos después de un tiempo. He estado con varios proyectos y me tuve que tomar un descanso de aquí del TikTok. Y aquí estamos de nuevo. Continuamos con el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera, el Decreto Supremo número 042/2017 y sus modificatorias. En la lectura anterior leímos todo el capítulo 5. En la lectura anterior leímos todo el capítulo 3. Ahora estamos en el capítulo 4, donde veremos instrumentos de gestión ambiental. Dejamos aquí el marcador. Y tenemos capítulo 1, aspectos generales. Artículo 33. Proyectos de exploración sujetos al CEIA. 33.1. De conformidad con el listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al CEIA, requieren gestionar una certificación ambiental antes del inicio de ejecución. A. Proyectos de exploración minera de titulares de mediana y gran minería, considerando sus componentes auxiliares y otros que requiera, que contemplen más de 20 plataformas de perforación y o más de 10 hectáreas de área disturbada, o que se encuentren ubicados a menos de 50 metros de un cuerpo de agua, bofedal, canal de conducción, pozo de captación de aguas subterráneas, manantiales o puquiales. También se encuentren a menos de 100 metros de distancia en línea horizontal y perpendicular de la huella máxima de ocupación en invierno de un nevado o área glaciar. También a menos de 100 metros de tierras de protección y o bosques primarios. También en áreas naturales protegidas de administración nacional y o sus zonas de amortiguamiento y o áreas de conservación regional. También en áreas de amparo de alguna regulación especial expresamente reconocidas por ley. 33.2. Los proyectos que no se encuentren señalados en el listado de inclusión de proyectos sujetos al CEIA deben contar con la aprobación de la FTA antes de inicio de sus actividades. Artículo 34. Elaboración de estudios ambientales. 34.1. El DIA es elaborada por personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del SENACE. 34.2. En los estudios ambientales debe consignarse la lista de profesionales responsables de la elaboración del estudio ambiental, incluyendo el nombre completo, número de documento nacional de identidad, especialidad, colegiatura y habilitación profesional. Artículo 35. Guías técnicas y términos de referencia. 35.1. El MINEM aprueba y mantiene actualizadas mediante resolución ministerial en coordinación y previa opinión favorable del MINAM, las guías técnicas para orientar al titular minero respecto del alcance y procedimientos que debe seguir o desarrollar para presentar los instrumentos de gestión ambiental para exploración minera. 35.2. El MINEM aprueba mediante resolución ministerial en coordinación y previa opinión favorable del MINAM, los términos de referencia para proyectos con características comunes o similares para la elaboración de estudios ambientales de las actividades de exploración minera, que precisa los lineamientos e instrucciones para su elaboración. 35.3. Las guías técnicas y términos de referencia consideran en sus contenidos las normas vigentes en materia ambiental, sectorial, de patrimonio arqueológico y de pueblos indígenas u originarios. Artículo 36. Criterios de evaluación de estudios ambientales. 36.1. La evaluación de los estudios ambientales se basa en revisión de la información presentada por el titular minero y los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente y en el texto único de procedimiento administrativo, el TUPA, del MINEM. Asimismo, se evalúa el desarrollo de las guías técnicas y los términos de referencia para los proyectos de exploración minera. 36.2. Buenas noches, colega Orlando. 36.2.
La autoridad competente emite informes referidos a las observaciones, incluyendo las observaciones de otras instituciones y a la absolución de las mismas presentadas por el titular minero. La DGAAM revisa y califica las observaciones de las instituciones que emitan observaciones no vinculadas. La Dirección General del Ambiente. 36.3. La no absolución de las observaciones o la absolución parcial de las mismas dan lugar a la desaprobación del estudio ambiental. 36.4. El informe técnico legal que sustenta la resolución aprobatoria correspondiente incluye el listado e identificación de las zonas sensibles que fueran determinadas en el estudio ambiental, la matriz de compromisos ambientales y sociales asumidas en dicho estudio, así como las recomendaciones de la autoridad competente. Artículo 37. Entidades opinantes. 37.1. Los proyectos de exploración minera ubicados a menos de 100 metros de un área glaciar requieren contar con opinión técnica del Instituto Nacional de Investigación Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el INAIGEM, el cual se debe pronunciarse en plazo máximo de 15 días hábiles, de los cuales 10 días son para observaciones y 5 días para evaluar el levantamiento de observaciones. 37.2. La autoridad competente no podrá aprobar el estudio ambiental sin contar con la opinión técnica favorable de la ANA, el CENARP, el CERFOR u otras entidades cuando corresponda de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 37.3. Las opiniones se emiten conforme a los plazos de respuesta establecidos en la normativa vigente. El retraso en emitir opinión es susceptible de ser sancionado, según lo dispone el artículo 21 de la Ley número 30/230, ley que establece las medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, sus normas complementarias y modificatorias. Colega Roosevelt, ¿dónde puedo conseguir el libro? El libro yo lo conseguí en este CONAMIN, que ha habido el 2024, que ha sido acá en Trujillo. Ahí lo regalan los primeros días del evento, segundo día, porque ya a los siguientes días se agotan estos libros y pues ya no reponen. Entonces, si quieres adquirirlo, tienes que ir a los primeros días del CONAMIN y ahí te regalan uno de cada uno. Yo pedí más, pero no daban. Decían que por persona era un librito. Y ahí lo conseguí, colega. Artículo 38. Participación ciudadana en la aprobación de estudios ambientales. 38.1. La difusión del estudio ambiental indica inmediatamente después de ser admitida a trámite la solicitud de evaluación de este. 38.2. Las observaciones, aportes o comentarios a los estudios ambientales recibidos durante el proceso de participación ciudadana, de acuerdo a la norma de la materia, son recibidos minero para la elaboración de la correspondiente respuesta. Una vez recibida la respuesta del titular minero, la autoridad competente evalúa las respuestas y, de considerar que se han levantado las observaciones, las envía a la persona natural o jurídica que emitió los comentarios. Artículo 39. Cronograma de ejecución. 39.1. El cronograma de ejecución es parte del estudio ambiental. En caso el titular minero requiera ampliar dicho cronograma hasta por 6 meses adicionales, puede hacerlo por única vez mediante comunicación previa dirigida a la autoridad competente y al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, vía plataforma informática, la cual debe contener la actualización de los periodos de ejecución y cumplimiento de cada actividad programada en el cronograma inicial. 39.2. En caso el titular requiera ampliar su cronograma por un periodo menor a 6 meses, queda expedito su derecho de presentar una nueva comunicación previa y así sucesivamente por el periodo restante hasta completar los 6 meses. 39.3. En caso el titular minero requiera ampliar el cronograma de ejecución hasta 12 meses adicionales,
debe aplicar el procedimiento previsto para modificaciones que generen impactos ambientales negativos no significativos. La ampliación por un plazo mayor requiere la modificación del estudio ambiental aprobado. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 19/2020 publicado el 30 de julio del 2020. Artículo 40. Silencio administrativo. Los procedimientos de aprobación y modificación de los instrumentos de gestión ambiental para las actividades de exploración minera están sujetos al silencio administrativo negativo, salvo la FTA, que está sujeta al silencio administrativo positivo. Este último supuesto, de operar dicho silencio, la autoridad competente debe informar en un plazo no mayor de 3 días hábiles de ello a la Autoridad de Fiscalización Ambiental para las acciones de supervisión y fiscalización respectiva, adjuntando el expediente de la FTA. Sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la primera autoridad, conforme a lo establecido en el TUO de la Ley número 27.444 y de las responsabilidades que resulten aplicables al respecto, funcionario o servidor público. Este artículo ha sido modificado en el artículo 2 del Decreto Supremo número 019/2020 el cual fue publicado el 30 de julio del 2020. En el capítulo 2 ya vemos lo que es el FTA, que es la ficha técnica ambiental. Artículo 41. Ficha técnica ambiental. Sus siglas FTA. 41.1. La FTA es el instrumento de gestión ambiental complementario al CEIA para los proyectos de exploración minera que por su ubicación y/o características se prevé la generación de impactos ambientales negativos no significativos. 41.2. Las obligaciones que se establezcan en la FTA deben de ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que se señalen en la Ley número 27.446, Ley del CEIA y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 019/2009, MINAM, bajo un enfoque de integralidad y complementariedad. Artículo 42. Contenido y presentación de la FTA. El titular minero presenta vía plataforma informática la solicitud de acuerdo al formato aprobado para la FTA, la cual contendrá la siguiente información. A. Datos generales del titular. B. Datos del representante legal. C. Datos de la persona responsable de la gestión ambiental del proyecto. D. Datos de la persona responsable de la gestión social del proyecto. E. Datos generales del proyecto. F. Datos de la FTA. G. Cargo de presentación del estudio a las siguientes instancias ingresados vía plataforma informática. Dirección Regional de Energía y Minas o instancia competente del Gobierno regional, en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración. Municipio distrital y provincial, en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración. Comunidades campesinas o nativas, en cuyo ámbito se realizarán las actividades de exploración. H. Número de recibo de pago por derecho de trámite, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA. Artículo 43. Evaluación de la FTA. Ya hemos visto en líneas anteriores que FTA es la ficha técnica ambiental. 43.1. El plazo máximo de evaluación y aprobación de la FTA es de 10 días hábiles. En el plazo máximo de 4 días hábiles contado a partir de la presentación de la solicitud de aprobación de la FTA, la autoridad competente revisa la información presentada por el titular minero para verificar si es conforme con el presente reglamento y la normativa ambiental vigente. 43.2. Al término del plazo antes referido, la autoridad competente notifica al titular minero, vía plataforma informática, las observaciones formuladas a su solicitud. De ser el caso, en este supuesto, el titular minero tiene un plazo máximo de 2 días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de las observaciones, para subsanar las mismas. 43.3.
La autoridad competente tiene un plazo máximo de 4 días hábiles, contado a partir del día siguiente presentada la información de subsanación de las observaciones, para evaluar la referida información y pronunciarse, vía plataforma informática, respecto a la aprobación o desaprobación de la FTA, mediante resolución directoral, la cual pone fin al procedimiento administrativo. 43.4. La autoridad competente remitirá la FTA aprobada al OEFA para la fiscalización de las obligaciones ambientales contenidas en este instrumento. 43.5. Si las actividades o componentes a modificar recaen sobre distritos, comunidades, centros poblados o cuencas no consideradas en la FTA aprobada, deberá aplicar un nuevo procedimiento. 43.6. El titular minero que cuenta con una FTA aprobada podrá cumplir los supuestos de comunicación previa descritos en el artículo 56 del presente reglamento. 43.7. El procedimiento de modificación de la FTA debe iniciarse antes del término de su vigencia. Si el procedimiento se inicia con posterioridad a dicha fecha, la solicitud será declarada improcedente, quedando el titular minero facultado para iniciar un nuevo procedimiento, conforme a ley, en cuyo caso deberá presentar una nueva FTA para su evaluación. Artículo 44. Participación ciudadana. Para los proyectos de exploración que aplican a la ficha técnica ambiental. 44.1. La DGAAM es la autoridad competente para conducir el taller de participación ciudadana para aquellos proyectos que apliquen a una FTA. En ese sentido, coordina directamente su participación en el taller con el titular minero. 44.2. Al momento de presentar la solicitud, el titular minero debe acreditar la ejecución previa de un taller participativo en el que se haya involucrado por lo menos a la población ubicada en el ámbito de influencia social del proyecto. Para ello, deberá emitir las invitaciones a las autoridades y a los actores identificados que participarán en el taller. 44.3. En caso el proyecto aplique a una FTA, se realice sobre terrenos eriazos o de propiedad del titular minero, este último puede ejecutar cualquier otro tipo de mecanismo de participación ciudadana conforme a lo establecido en la normativa sectorial vigente. 44.4. En caso se suspenda el taller participativo por motivos de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado por el titular del proyecto, la DGAAM puede reprogramarlo o disponer la realización de otro mecanismo de participación ciudadana considerado en la normativa sectorial, en atención a las características del proyecto con la finalidad de garantizar la participación de la población. 44.5. Con anterioridad a la presentación de la FTA para exploración minera ante la autoridad competente, el titular minero deberá ponerla a disposición de la población involucrada, entregando un ejemplar impreso y uno en medio digital a las siguientes instancias. A. Dirección Regional de Energía y Minas o instancia competente del Gobierno regional que corresponda el área donde se realizarán las actividades de exploración. B. Las municipalidades distritales y provinciales en cuyo ámbito se localiza el proyecto de exploración. B. Las municipalidades distritales y provinciales en cuyo ámbito se localiza el proyecto de exploración. C. La o las comunidades campesinas o nativas en cuyo ámbito se localiza el proyecto de exploración. 44.6. El titular minero debe presentar como parte de la FTA, que es la ficha técnica ambiental, la siguiente información. ¿Qué debe contener la ficha técnica ambiental? A. Un resumen de las acciones realizadas para recabar las opiniones, percepciones y otras manifestaciones de interés en torno a la actividad a realizar. B. Copia de la documentación, lista de participantes, actas y o el archivo digital de la presentación, fotos, registro audiovisual,
que acredite la realización de por lo menos un mecanismo de participación ciudadana de acuerdo a lo previsto en el presente artículo, con la intervención de la autoridad competente o un representante de ésta, en el que se expongan los aspectos ambientales, sociales y legales vinculados al proyecto de exploración. C. El protocolo de relacionamiento. 44.7. Toda persona que desee revisar la solicitud de FTA puede hacerlo vía la plataforma informática y apersonarse ante la autoridad competente o ante la autoridad regional competente, así como ante los municipios en los que la solicitud de FTA se encuentre a disposición de la población involucrada, solicitando una copia impresa o digital de la misma, previo pago de los derechos de reproducción de la información que corresponda. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 019/2020 publicado el 30 de julio del 2020. Ahora vamos a ver el día. Capítulo 3. Declaración de impacto ambiental. Día. Artículo 45. Contenido de la DIA. La DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, debe incluir la información que se consigne en los términos de referencia para la categoría 1, los que son aprobados por el MINEM mediante resolución ministerial, previa opinión favorable del MINAM, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley número 27.446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y la normativa ambiental vigente. Artículo 46. Presentación de la solicitud de aprobación de la DIA. 46.1. El titular minero presenta vía plataforma informática la solicitud de aprobación de la DIA, la cual contendrá lo siguiente. A. Datos generales del titular. B. Datos del representante legal. C. Datos de la persona responsable de la gestión ambiental del proyecto. D. Datos de la persona responsable de la gestión social del proyecto. E. Datos generales del proyecto. F. Datos del instrumento de gestión ambiental. G. Cargo de presentación del estudio a las siguientes instancias ingresados vía plataforma informática: la Dirección Regional de Energía y Minas o instancia competente del Gobierno regional en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración; el municipio distrital y provincial en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración; las comunidades campesinas o nativas en cuyo ámbito se realizarán las actividades de exploración. H. Número de recibo de pago por derecho de trámite de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos. TUPA. 46.2. Asimismo, el titular minero presenta el estudio ambiental digitalizado, presentado a través de la plataforma informática, de conformidad con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 46.3. La autoridad competente, una vez presentada la información a través de la plataforma informática, verifica la documentación y, en caso de detectarse observaciones a la misma, procede conforme a lo dispuesto en el artículo 134 del TUO de la LPAG. Artículo 47. Buenas noches, colega Víctor. ¿Dónde conseguí el libro? Lo conseguí en este Conamín, que fue en Trujillo, siempre en Trujillo. Lo conseguí en este Conamín. En los primeros días lo reparten en los stands del Ministerio de Energía y Minas, reparten normativas. El primer y segundo día. Lo malo es que solo dan uno por persona. Por eso. Porque si dieran más, pidieran mucho, así, no sé, los sortear entre todos los que están presentes en las lecturas. Pero no, solo dan uno por persona. Y bueno, pues el beneficio es que en online está gratis toda esta normativa, pero es más práctico tenerlo así, pequeño. Bueno, continuamos. Artículo 47. Evaluación de la DIA. 47.1. El plazo máximo de tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de la DIA se rige por lo dispuesto en los artículos 38 y 151 del TUO de la LPAG. 47.2. De existir observaciones, el titular minero puede subsanarlas dentro del plazo previsto en el numeral 4 del artículo 141 del TUO de la LPAG.
47.3. Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 46 del presente reglamento y vencido el plazo otorgado con o sin la subsanación correspondiente, la autoridad competente emite la resolución de aprobación o de desaprobación de la DIA, según corresponda. Artículo 48. Las entidades opinantes en el procedimiento de evaluación de la DIA, 48.1. Inmediatamente después de admitida a trámite la solicitud de aprobación de la DIA, la autoridad competente, vía plataforma informática, corre traslado a entidades públicas que intervienen en el procedimiento de aprobación de dicho estudio, para la emisión de informes u opiniones vinculantes y no vinculantes. 48.2. Las entidades opinantes comunican a la autoridad competente vía plataforma informática las observaciones, los requerimientos de subsanación en un plazo no mayor de 20 días hábiles, contado a partir del día siguiente de recepción de la DIA. Artículo 49. Remisión del levantamiento de observaciones de la DIA. En un plazo máximo de 7 días hábiles, contado a partir de la presentación del informe de levantamiento de observaciones por el titular minero, las entidades opinantes correspondientes presentan su opinión final a través de plataforma informática. Colega Luis, el libro lo conseguí en un Conamín. No lo he visto en internet, la verdad, porque lo he buscado y no lo he visto. O sea, en internet solo está la normativa, no lo descargas en PDF y ya, pero el libro no lo he visto. Y me lo dieron gratis en un Conamín, en el de este año. Bueno, vamos a ver cuánto falta por el capítulo 5. A ver. 2, 3 hojas. Terminamos el capítulo 5, colegas. Nos faltan 3 hojas para acabarlo. El título 5 diré. Continuemos. Capítulo 4. Estudios de impacto ambiental. Artículo 50. Contenido del EIA-SD. El estudio de impacto ambiental, el EIA-SD, debe incluir la información que se consigne en los términos de referencia aprobados. Artículo 51. Presentación de la solicitud de aprobación del EIA-SD. SD significa semidesarrollado. 51.1. El titular minero presenta a través de la plataforma informática la solicitud de aprobación del EIA-SD, la cual contendrá lo siguiente. A. Datos generales del titular. B. Datos del representante legal. C. Datos de la persona responsable de la gestión ambiental del proyecto. D. Datos de la persona responsable de la gestión social del proyecto. E. Datos generales del proyecto. F. Datos del instrumento de gestión ambiental. G. Cargo de presentación del estudio a las siguientes instancias ingresados vía plataforma informática. Dirección Regional de Energía y Minas o instancia competente del Gobierno regional en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración. Municipio distrital y provincial en cuyo ámbito se realizará la actividad de exploración. Comunidades campesinas o nativas en cuyo ámbito se realizarán las actividades de exploración. H. Número de recibo de pago por derecho de trámite, de acuerdo al texto único de procedimientos administrativos, el TUPA. 51.2. Asimismo, el titular minero presenta el estudio ambiental digitalizado, presentado a través de la plataforma informática de conformidad con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 51.3. La autoridad competente, una vez presentada la información a través de la plataforma informática, verifica la documentación presentada y, de ser necesario, otorga un plazo de 2 días hábiles al titular minero para subsanarla conforme a lo dispuesto en el numeral 134.1 del artículo 134 del TUO de la Ley 27.444. Artículo 52. Evaluación del EIA-SD. 52.1. El proceso de evaluación del EIA-SD se lleva a cabo en un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir del día siguiente de admitida a trámite la solicitud de aprobación del EIA-SD. 52.2.
Los plazos en los que se desarrolla el proyecto de evaluación del EIA-SD se rigen por lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de la Ley del CEIA, aprobado por Decreto Supremo número 019/2009 MINAM, en concordancia con lo recogido en el numeral 11.3, el artículo 11 de la Ley del CEIA, la Ley número 27.446. Exacto, colega Maño. En internet busquen el nombre de la norma: Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, Decreto Supremo número 042/2017 EM y sus modificatorios. Y les va a aparecer el mismo en versión digital. Esta versión yo lo conseguí en un Conamin y solo dan uno a las personas que van al Conamin, así que solo tengo este ejemplar. Y pues aprovecho para leerlos para ustedes, para que sea manera de repaso. Y recuerden que todas las lecturas quedan grabadas en el canal de YouTube, que está en el perfil. Entonces ustedes camino al trabajo, en su break, en su hora de almuerzo, pueden escuchar las lecturas a manera de repaso. Continuamos. Artículo 53. Entidades opinantes en el procedimiento de evaluación del EIA-SD. 53.1. Inmediatamente después de admitida a trámite la solicitud de aprobación del EIA-SD, la autoridad competente, vía plataforma informática, corre traslado a las entidades públicas que intervienen en el procedimiento de aprobación de dicho estudio, para la emisión de informes u opiniones vinculantes y no vinculantes. 53.2. Las entidades opinantes comunican a la autoridad competente, vía la plataforma informática, las observaciones y los requerimientos de subsanación en un plazo no mayor a 45 días hábiles, contado a partir de la recepción del EIA-SD, incluyendo la evaluación y levantamiento de observaciones. 53.3. La autoridad competente puede convocar a reunión a las autoridades opinantes, dentro del plazo establecido en el numeral anterior, para que el titular minero exponga el proyecto y el contenido del estudio ambiental. Capítulo 5. Modificaciones. Artículo 54. Modificaciones del proyecto de exploración. 54.1. Toda modificación del proyecto de exploración requiere antes de su implementación la aprobación de la modificación del estudio ambiental por parte de la autoridad competente, salvo los supuestos previstos en el artículo 56 del presente reglamento. 54.2. Las modificaciones que conllevan la reubicación, reducción o ampliación de componentes que pudiesen generar nuevos o mayores impactos ambientales y o sociales negativos significativos deben ser aprobados previamente. Para este efecto, el titular de la actividad debe iniciar el procedimiento de modificación correspondiente ante la autoridad competente. 54.3. El procedimiento de modificación del estudio ambiental debe iniciarse antes del término de su vigencia, de acuerdo al plazo del cronograma de ejecución. Caso contrario, la solicitud es declarada improcedente, quedando el titular minero facultado a iniciar un nuevo procedimiento para la evaluación completa del estudio ambiental. 54.4. La presentación de la solicitud de aprobación de la modificación del IGA se realizará, según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto en los capítulos 2, 3 y 4 del presente reglamento. Artículo 55. Oportunidad de la presentación de la solicitud. El procedimiento de modificación de los estudios ambientales debe iniciarse antes de la culminación del cronograma de ejecución aprobado. Caso contrario, la solicitud es declarada improcedente. No obstante, el titular minero tiene la facultad de iniciar un nuevo procedimiento para la evaluación completa del estudio ambiental. Artículo 56. Comunicación previa. El titular minero debe comunicar de forma previa a la autoridad competente y a las autoridades a cargo de la fiscalización de la actividad vía plataforma informática cualquiera de los supuestos consignados en el anexo 1 del presente reglamento. Lo anterior es aplicable en tanto no infrinjan lo dispuesto en las categorías de clasificación anticipada
y no modifiquen el área efectiva previamente aprobada. Asimismo, no deben realizarse en humedales, bofedales, ríos, lagos, lagunas, entre otros. Nevado, glaciar, faja marginal, bosque neblina, bosques relictos u otras zonas sensibles, áreas naturales, protegidas o sus zonas de amortiguamiento, y no implique cambios en los compromisos asumidos en su instrumento de gestión ambiental aprobado. Las acciones indicadas en el primer párrafo se llevarán a cabo sin perjuicio de las acciones de fiscalización y de las sanciones que correspondan por parte de la autoridad ambiental competente en materia de fiscalización. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 019/2020 publicado el 30 de julio del 2020. Artículo 57. Modificaciones que requieren intervención de entidades opinantes. 57.1. En caso la modificación implique la ubicación de actividades o componentes de exploración en áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento y áreas de conservación regional, se requiere la opinión técnica favorable del CENAR. 57.2. Se solicita la opinión de la ANA, el CERFOR, Cultura, el IPEN u otras entidades cuando corresponda y en el marco de sus competencias. Artículo 58. Desarrollo de proyectos en áreas donde previamente se ejecutaron actividades de exploración minera. 58.1. En caso se presente una solicitud de aprobación de instrumento de gestión ambiental o su modificatoria en áreas donde previamente se ejecutaron actividades de exploración minera, se debe considerar el total de actividades aprobadas en el instrumento de gestión ambiental y las propuestas en la solicitud, salvo que el titular minero indique mediante declaración jurada ante la autoridad ambiental competente, según el anexo 2 del presente Decreto Supremo, haber ejecutado el cierre total o parcial de las plataformas y o componentes aprobados previamente y haya informado de ello al OEFA, sin perjuicio de las funciones que ejerza la autoridad de fiscalización ambiental. 58.2. En caso de proyectos de exploración, hasta con 700 plataformas, no procede la ampliación del número de plataformas mediante una modificación de estudio ambiental, salvo que el titular minero haya comunicado mediante declaración jurada citada en el párrafo precedente ante la autoridad ambiental competente la ejecución del cierre del número de plataformas aprobadas previamente o no haya ejecutado las plataformas con objeto de mantener el nivel de impacto moderado de esta categoría. Sin embargo, en caso el titular minero se encuentre en régimen de tránsito hacia la explotación y cuente con un estudio de impacto ambiental detallado, aprobado, no le será aplicable dicha condición. Este artículo ha sido modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo número 019/2020 publicado el 30 de julio del 2020. Artículo 59. Cambio de categoría de proyectos de exploración con estudio ambiental aprobado. 59.1. Si de acuerdo al desarrollo del proyecto de exploración, sujeto a una DIA aprobada, le corresponda el cambio de categoría y la presentación de un EIA, la elaboración, evaluación y aprobación del mismo debe comprender el contenido de la DIA como antecedente, la que es sustituida a partir de la aprobación del EIA. 59.2. Lo dispuesto en el literal del artículo 58 del presente reglamento es aplicable a los estudios ambientales que, habiendo sido aprobados por la autoridad regional, pasan a competencia de la autoridad nacional. Si estos cuentan con un EIA aprobado, su modificación debe cumplir con los términos de referencia aprobados para las actividades mineras bajo competencia del MINEM. 59.3. En el supuesto regulado en el numeral anterior, el EIA debe presentarse como nueva solicitud, considerando el alcance del EIA aprobado como antecedente. Asimismo, previo a la presentación de la solicitud, el titular minero debe comunicar su intención a la autoridad certificadora,
a fin de que ésta solicite a la región correspondiente la copia digital del estudio ambiental aprobado. Terminamos el título 4, colegas. En la siguiente lectura vamos a continuar con el título 5, donde veremos el cierre de labores. Gracias por su compañía. Recuerden que todo queda grabado en el canal de YouTube, donde pueden revisar las grabaciones de las lecturas. Hasta luego, colegas.